Lo que está ocurriendo en el Pacífico en este momento no es un simple ejercicio militar, es la materialización de algo que hemos advertido durante años, el desplazamiento inevitable del poder global. Mientras Estados Unidos continúa desplegando su flota naval como si aún viviéramos en el siglo XX, China ha comprendido algo fundamental que Washington se niega a aceptar. El capitalismo estadounidense, ese sistema que una vez dominó el mundo sin cuestionamientos, ahora enfrenta una contradicción que no puede resolver. ¿Cómo mantener un imperio global cuando tu propia economía depende del país que llamas tu adversario? Cada portaaviones que navegamos cerca de Taiwán, cada sanción económica que imponemos, cada declaración beligerante que hacemos, solo acelera nuestra propia irrelevancia, porque mientras nosotros invertimos billones en maquinaria militar, China invierte en infraestructura, en tecnología, en alianzas económicas reales. La pregunta ya no es si China superará a Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué haremos cuando finalmente admitamos que ese momento ya llegó? Y más importante aún, ¿cuánto sufrimiento innecesario causaremos antes de aceptar esta nueva realidad? Permítanme explicarles exactamente qué está pasando y por qué esto importa para cada uno de ustedes, sin importar si viven en California, Texas, Florida o Nueva York. Esta no es una historia sobre barcos de guerra flotando en aguas lejanas. Esta es una historia sobre el colapso de un sistema económico que ha definido nuestras vidas durante casi un siglo y sobre cómo ese colapso está empujando a nuestros líderes hacia decisiones cada vez más peligrosas y desesperadas. Necesitamos entender la historia económica real, no la versión que nos enseñaron en la escuela, sino lo que realmente sucedió y está sucediendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontró en una posición única en la historia humana. Europa estaba en ruinas, Japón estaba devastado, China estaba sumida en guerras civiles y pobreza extrema. La Unión Soviética había perdido más de 20 millones de personas, pero nosotros, Estados Unidos, salimos de esa guerra con nuestra infraestructura industrial completamente intacta. Nuestras fábricas no habían sido bombardeadas, nuestras ciudades permanecían en pie. Teníamos la capacidad de producir la mitad de todo lo que el mundo producía. Piensen en eso por un momento, un solo país produciendo el 50% de la producción económica global. Era una anomalía histórica, un momento extraordinario que nunca podría durar para siempre. Y nuestros líderes lo sabían, sabían que eventualmente Europa se reconstruiría, sabían que Japón volvería a levantarse, sabían que China, con 1.000 millones de personas, no permanecería pobre y dividida eternamente. Pero en lugar de prepararnos para un mundo multipolar, en lugar de construir una economía sostenible basada en la cooperación y el beneficio mutuo, nuestros líderes empresariales y políticos tomaron otra decisión. Decidieron usar ese momento de dominio absoluto para establecer un sistema que garantizara la supremacía estadounidense indefinidamente, sin importar el costo. Crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no para ayudar al desarrollo global, sino para asegurar que otros países permanecieran endeudados y dependientes de nosotros. Establecieron el dólar como la moneda de reserva mundial, lo que nos permitió imprimir dinero y exportar nuestra inflación a otros países. Construyeron más de 800 bases militares alrededor del mundo, no para proteger la democracia, como nos dijeron, sino para proteger los intereses de las corporaciones estadounidenses. Y cuando algún país intentaba seguir un camino diferente, un camino que priorizara las necesidades de su propia población sobre las ganancias de nuestras corporaciones, bueno, todos sabemos lo que sucedía. Guatemala,
Irán, Chile, Nicaragua, y la lista continúa interminablemente. Pero aquí está el problema fundamental con este sistema, y es un problema que ninguna cantidad de poder militar puede resolver. El capitalismo, por su propia naturaleza, busca constantemente nuevos mercados, mano de obra más barata y mayores ganancias. Las corporaciones estadounidenses, en su búsqueda insaciable de beneficios más altos, comenzaron a trasladar la producción fuera de Estados Unidos. Primero fue la manufactura textil, luego el acero, luego la electrónica y eventualmente casi todo. Y el destino principal de esta transferencia masiva de capacidad productiva fue China. Las mismas corporaciones que ahora nos dicen que China es una amenaza existencial fueron las que construyeron la economía china moderna. Ellos entrenaron a los trabajadores chinos, ellos transfirieron la tecnología, ellos construyeron las fábricas, todo en nombre de mayores márgenes de ganancia y precios más bajos para acciones en Wall Street. Déjenme ser absolutamente claro sobre lo que esto significa. Cuando escuchan a políticos estadounidenses hablar sobre la amenaza china, lo que realmente están diciendo es que el capitalismo estadounidense creó un competidor tan poderoso que ahora amenaza el dominio global que ese mismo capitalismo estableció. Es como si hubieran construido un monstruo y ahora están sorprendidos de que el monstruo haya crecido lo suficiente como para desafiarlos. La ironía sería cómica si las consecuencias no fueran tan potencialmente catastróficas para todos nosotros. Ahora observemos la situación actual con claridad. China tiene la economía manufacturera más grande del mundo. Producen más acero que el resto del mundo combinado. Tienen más ingenieros graduándose cada año que Estados Unidos tiene estudiantes de ingeniería en total. Han construido una red de trenes de alta velocidad que hace que nuestra infraestructura parezca del siglo XIX, y no lo hicieron mediante la conquista militar o el colonialismo. Lo hicieron mediante la planificación económica, la inversión masiva en educación e infraestructura y sí mediante el aprovechamiento de ese mismo sistema capitalista que nosotros creamos. Mientras tanto, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Hemos gastado más de 8 billones de dólares en guerras en Afganistán e Irak que no lograron absolutamente nada excepto muerte, destrucción y desestabilización regional. Hemos permitido que nuestra infraestructura se deteriore hasta el punto de que nuestros puentes se colapsan y nuestros sistemas de agua envenenan a nuestros propios ciudadanos. Hemos dejado que el costo de la educación se dispare tan alto que toda una generación está ahogada en deuda estudiantil. Hemos observado cómo la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un derecho para todos. Y durante todo este tiempo, las corporaciones han registrado ganancias récord, mientras los salarios reales para los trabajadores promedio se han estancado durante décadas. Entonces, cuando nuestros líderes militares y políticos nos dicen que necesitamos confrontar a China militarmente, cuando envían grupos de portaaviones al mar de China meridional, cuando hablan sobre defender a Taiwán sin importar el costo, necesitamos preguntarnos, ¿defender exactamente qué? ¿Estamos defendiendo los empleos manufactureros que nuestras propias corporaciones enviaron a China? ¿Estamos defendiendo un sistema económico que ha enriquecido a un pequeño porcentaje mientras empobrece a la mayoría? ¿Estamos defendiendo un orden mundial que solo funcionó porque temporalmente teníamos un monopolio sobre la capacidad productiva? Y aquí está mi advertencia más seria, la que necesitan entender con absoluta claridad. Cuando un poder establecido enfrenta el declive, cuando un imperio siente que su dominio se desliza entre sus dedos, la historia nos muestra una y otra vez que a menudo recurre a la fuerza militar como último recurso. Es lo que hizo el Imperio Británico cuando enfrentó el surgimiento de Alemania. Es lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, una catástrofe que mató a millones
y resolvió exactamente nada. La diferencia ahora es que tanto Estados Unidos como China poseen armas nucleares. La diferencia ahora es que una guerra entre estas dos potencias no significaría simplemente millones de muertos, significaría potencialmente el fin de la civilización humana tal como la conocemos. Pero incluso sin llegar a ese extremo catastrófico, consideremos lo que significa esta confrontación para nuestra vida cotidiana. Cada dólar que gastamos en nueva tecnología militar es un dólar que no gastamos en escuelas, hospitales, vivienda asequible o infraestructura verde que desesperadamente necesitamos para enfrentar el cambio climático. Cada vez que escalamos tensiones con China, arriesgamos disrupciones en las cadenas de suministro que harían que la escasez durante la pandemia parezca trivial. Los componentes electrónicos en sus teléfonos, sus computadoras, sus automóviles, todos vienen de China o de cadenas de suministro que pasan por China. Los medicamentos que salvan vidas, incluidos muchos antibióticos esenciales, se fabrican predominantemente en China. Esta no es una confrontación que podamos ganar mediante la fuerza militar, porque ya estamos profundamente entrelazados económicamente. Y esto nos lleva a la pregunta más fundamental que nadie en el poder quiere hacerse. ¿Por qué no cooperación en lugar de confrontación? ¿Por qué no un mundo donde múltiples sistemas económicos coexisten y compiten pacíficamente? ¿Por qué nuestra única opción debe ser el dominio absoluto o la guerra? La respuesta, y esto es crucial que lo entiendan, no tiene nada que ver con la seguridad nacional o la democracia o cualquiera de las razones nobles que nos dan. Tiene que ver con el hecho de que el sistema capitalista estadounidense, particularmente en su forma actual dominada por corporaciones gigantescas y Wall Street, no puede tolerar un competidor exitoso que demuestre que existen alternativas viables. China no es perfecta, ni mucho menos. Tiene serios problemas con los derechos humanos, con la libertad de expresión, con la vigilancia estatal. No estoy aquí para defender el sistema político chino, pero lo que China ha demostrado es que es posible levantar a cientos de millones de personas de la pobreza, que es posible planificar el desarrollo económico a largo plazo, que es posible invertir masivamente en infraestructura y educación y ver resultados reales. Y esa demostración, ese ejemplo exitoso de un camino diferente, es lo que verdaderamente aterroriza a nuestras élites gobernantes. Porque si la gente ordinaria aquí en Estados Unidos comienza a preguntar por qué no podemos tener trenes de alta velocidad como China, por qué no podemos tener educación universitaria gratuita o de bajo costo como tienen muchos países europeos, por qué no podemos tener atención médica universal como literalmente todos los demás países desarrollados. Entonces, todo el edificio ideológico que justifica la desigualdad extrema en Estados Unidos comienza a desmoronarse. Entonces, la gente podría comenzar a cuestionar por qué 3 personas en este país poseen más riqueza que la mitad inferior de la población combinada. Podrían comenzar a preguntarse por qué trabajamos más horas que trabajadores en casi cualquier otro país desarrollado, pero tenemos menos seguridad económica. Podrían comenzar a exigir cambios reales en lugar de aceptar las migajas que nos ofrecen. Esta es la razón por la que la propaganda anti-China se ha vuelto tan intensa en los últimos años. No se trata realmente de globos espía o TikTok o incluso Taiwán. Se trata de evitar que ustedes, la gente trabajadora de este país, comiencen a imaginar y exigir un sistema económico diferente que realmente funcione para la mayoría en lugar de para una pequeña élite. Se trata de mantenerlos asustados y divididos para que no se unan y exijan los cambios fundamentales que este país desesperadamente necesita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida de este callejón sin salida peligroso? Primero, necesitamos rechazar completamente la narrativa de que China es un enemigo existencial
que debe ser confrontado militarmente. Segundo, necesitamos exigir que los recursos masivos que actualmente se destinan al complejo militar industrial se redirijan hacia las necesidades reales de la gente común: atención médica, educación, vivienda, infraestructura verde, empleos bien remunerados. Tercero, necesitamos construir solidaridad internacional con los trabajadores de todos los países, incluida China, porque nuestros intereses como clase trabajadora tienen más en común entre nosotros que con las élites de nuestros respectivos países. La confrontación naval que estamos presenciando en el Pacífico no es inevitable. La guerra no es inevitable, pero evitarla requerirá que suficientes personas entiendan lo que realmente está en juego y exijan un camino diferente. Requerirá que miremos más allá de la propaganda y veamos los intereses económicos reales que impulsan esta peligrosa escalada, y requerirá que tengamos el coraje de imaginar y luchar por un mundo diferente, uno basado en la cooperación en lugar de la dominación, en las necesidades humanas en lugar de las ganancias corporativas. El momento de tomar esa decisión es ahora, antes de que sea demasiado tarde.